recursos se conozca. Lamentablemente esto genera más rechazo hacia la justicia, hacia el personaje, en este caso, Katy Barriga, hacia todo en su entorno. O sea, es muy triste porque uno no es tonto y la sociedad se da cuenta que lo que más quería Katy Barriga y toda su familia, por supuesto que era poder estar en Navidad con su entorno, con sus hijos, todo. Pero es injusto para todo lo otro. Ahí está, Claudia, porque también le tenemos que tomar el peso al resto de la sociedad. Entonces, si ves que al final el dicho resulta cierto. Si tienes la plata o si tienes los contactos o tienes lo que sea, te sales con la tuya siempre. Obviamente el peso de la ley sigue ahí, la investigación sigue ahí, todos lo sabemos, pero hasta incluso eso podríamos dudar de cómo se está llevando la investigación cuando de repente salen cosas como estas que puedes pensar que por debajo están, que a lo mejor no es el caso, pero repito, siendo neófito, estando en mi casa o viendo como la opinión de los expertos me está diciendo que puede haber algún subterfugio o que en un momento dado no se han hecho cosas que normalmente se hacen, ya se te abren los ojos y Manu, ¿qué es los esto? casos son distintos en este caso de Jorge Valdivia con el caso de Katy Barriga, porque en el caso de Katy Barriga hay un tema de protección en la infancia. De hecho, este año este es un programa de espectáculo y esto nos convoca. En el Festival de Cine de Cannes se presentó Malqueridas e Infancias en la Cárcel, a la espera de la ley Sallén. Y es una cinta que está dirigida por un director nacional, en donde también se comenta la situación de las reclusas en este minuto que tienen niños que son muy chicos y que de repente tienen condenas que son dentro de la cárcel que podrían sustituirse por yo lo entiendo, Adriana, pero fíjate que más allá de cárcel. que entienda esa situación, que obviamente fue la que esgrimió la Defensoría de Katy Barriga desde el minuto 1, vemos el resto, o sea, absolutamente todo. Cómo empiezan estas apelaciones, cómo cambian las medidas así de una forma u otra, cómo los casos que están siendo tan mediáticos y que la gente los sigue las 24 horas del día, parecen un chiste. Es que la de verdad, y lo digo con mucho respeto, pero es como, ¿qué ocurre? O sea, y mañana para adentro, ahora para afuera. La sensación que queda es que finalmente acá se salva de la cárcel y de la justicia los que tienen lucas y los que somos pobres pagamos básicamente. Claro, pero eso es por el caso, en este caso del Mago Hablo en Valdivia. general. O sea, acuérdate hace un par de años atrás cuando un cabrón se fue preso por 5 años por vender discos piratas en la calle. Adriana, igual tú insistes en el punto del hijo de Katy. De mamá. Entiendo, pero eso no es el argumento que se ocupó para revocar la prisión preventiva de Katy Barriga. No. Entonces yo dejaría incluso ese tema de lado porque no es la razón ni la porque estuvo adentro ni la porque está afuera. Pero puede ser entonces, por la y por lo razón demás convengamos que ese caso está en entredicho a partir de un reportaje que planteó varias incógnitas sobre el diagnóstico. No lo digo yo, lo dijo un reportaje con documentos y testimonios de personas que cuestionaban cierta información que se había entregado en un indicio. Pero ¿para qué ahondar en aquello? Porque no tiene nada que ver con esta decisión puntual. Entonces, si queremos humanizar a la Katy Barriga, lo podemos hacer y podemos tener otra discusión. Pero si estamos hablando de lo que ocurrió hoy en tribunales, entiendo yo, quizás estoy muy perdido, no tiene nada que ver con la salud, además, ¿cierto? Con la condición del hijo. A lo que le preguntaba yo a Lía era que probablemente quizás ese fue un recurso que se le pudo haber presentado a la Fiscalía, de repente la Fiscalía por razones humanitarias no hizo la apelación al día de hoy. De repente Lía nos podría ayudar a ver si es que pudo haber existido esa conversación y haber puesto este subterfugio. Tengo un titular, Adriana, con respecto a la Fiscalía y inmediatamente anuncia de que se va a apelar a esta baja o a este cambio en las medidas cautelares de Katy Barriga. Dice así, dale. Dice: Fiscalía anuncia que acudirá a la Corte de Apelaciones por revocación de prisión preventiva a Katy Barriga. O sea, ahora podría ir de vuelta a la cárcel. Dice, Fiscalía, ¿viste si te gustó un chiste? Fiscalía apelará a la decisión. La Fiscalía Oriente ya anunció que irá a la Corte de Apelaciones para revertir la decisión del tribunal. Así lo confirmó la fiscal Constanza Encina. Creemos que la Corte lo va a revertir, señaló. Ella declaró que sigue teniendo la convicción de que Barriga es un peligro para la sociedad y que no considera que lo de hoy sea un revés, ya que no se cuestionaron los antecedentes de la indagatoria. De hecho, Encina explicó que la Fiscalía expuso nuevos y mejores antecedentes que avalan la teoría del Ministerio Público. Esto es, que Barriga es autora de delitos de corrupción. Ok, Adelante, Lía. estudios. Entonces, aquí es donde se genera un poco esta duda
y esta extrañeza, sobre todo como abogada, de que la Fiscalía no haya apelado inmediatamente, porque eso hubiese hecho que Katy Barriga siguiese en prisión preventiva y mientras se fuese a apelar a la Corte de Apelaciones, valga la redundancia, todo ese tiempo Katy lo hubiese pasado en prisión preventiva y no en reclusión domiciliaria. ¿Eso es lo que te genera duda? Y que hagan estas declaraciones ya una vez que esta audiencia terminó. Claro, es que fíjate que si tú ves la declaración de la Fiscalía, dice la Fiscalía apelará, o sea, algo que todavía no ocurre, ¿ya? Por lo tanto, lo van a hacer probablemente dentro del plazo legal, que son 5 días, y dice ahí, apelará porque tiene la convicción de que sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero entonces, si tenía esa convicción, ¿por qué no lo hizo de inmediato? Claro, todos los pasos. ¿No habrá un acuerdo? Una gran duda. ¿No habrá un acuerdo, Lía, con respecto a que si se daba esta figura no se generase la apelación inmediata, y esto con la posibilidad de que Katy Barriga entregue antecedentes que puedan ayudar a que esto se resuelva más rápido, a cooperar? Es que puede ser, porque como te digo, es muy raro que no se haya hecho de inmediato, cuando eso es lo que hace la Fiscalía en todos los casos que el tribunal, después de algo tan importante como era haber ganado esto de la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que se apeló, se fue a la Corte, se ganó en la Corte, hoy día que el tribunal lo deje sin efecto y ellos como que derechamente dicen, bueno, vamos a apelar, pero dentro del plazo legal, por lo tanto, inmediatamente hay una orden de libertad. El recurso, o sea, digamos, la resolución del tribunal no queda suspendida. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar que hay detrás de esto? Como tú dices, podría eventualmente quizás haber algún acuerdo de que ella va a entregar antecedentes o va a ir a declarar a cambio de. Es lo que me imagino, porque es muy raro que la hayan dejado ir. Eso es lo que... Porque en definitiva eso es lo que hace hoy día la Fiscalía. Sí. La deja ir y dice, ok, voy a esperar estos 5 días y ahí recién voy a apelar. Cuando podría haberlo hecho de inmediato. O sea, si hubiese tenido la convicción, como dice la declaración, de que es un peligro para la seguridad de la sociedad, ¿qué es lo que haces tú? Inmediatamente interpones el recurso para que ella no salga en libertad. En cambio, acá se pone el camino. Además, Lía, que aquí hay 3 instituciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay... digamos, quien está acusando a Katy Barriga, está la Fiscalía, está el Consejo Nacional del Estado y además hay abogados puestos por la Municipalidad de Maipú. Sí. Entonces estamos hablando de que de alguna manera hay varios abogados ahí que a todos se les pasó apelar inmediatamente. El que puede apelar es solo la Fiscalía. Que quede suspendido esto es la Fiscalía. Okay. O sea, la Fiscalía es la que podría haber apelado en el acto. ¿Ya? La parte querellante del Consejo de Defensa del Estado, si bien son intervinientes que también pueden interponer una apelación, es la Fiscalía la que puede interponer inmediatamente el recurso para que esto quede en un stand-by mientras la Corte no conoce del recurso. Buena aclaración. Manuel, te quiero hacer una pregunta. Sí, no, quizá también para aclarar un poquito y para corregir en caso de que fuera necesario, ya que nuestros compañeros de ADN comentan que la decisión tomada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, se basó en consideraciones como la condición de salud del hijo de Barriga y la evaluación del tribunal respecto a que la prisión preventiva era excesiva. O sea, que realmente esos 2 condicionantes que nosotros pensábamos que en primera instancia no se habían tomado en cuenta, parece ser, y según nuestros compañeros de ADN que estaban in situ, sí que fue determinante para la resolución. También lo vi en Mega cuando estábamos acá revisando un poquito las noticias, se hablaban de justamente lo que tú planteas, Manu. Acá voy a leer a nuestra gente en YouTube, solo voy a leer a una que es la elegida del día y se llama Daniela Quintas. Dice... favores políticos se llama eso. Y no tengo duda que así sea, Danielita.
acá dicen, Manu, que la medida se tomó a cabo, una, por el hijo, Sí. nuevamente, Presión preventiva por era el excesiva. exceso de... Que era excesiva entre comillas, Claro. esta No hay riesgo de fuga. Sí, sí, hay muchas veces que cuando, por ejemplo, en el caso de Katy Barriga, que ella hizo reclusión domiciliaria total durante un año, lo que dicen los abogados es, en el fondo, Katy Barriga ya demostró de que no hay peligro de fuga, porque ella ya hizo un año en su casa encerrada. Entonces, en el fondo, le da las garantías un poco al tribunal de que no se va a arrancar, además de que el arraigo nacional está. Pero mi punto es continúa, otro. ella no puede salir del país. Mi punto es otro, a la vuelta lo digo. También tenemos un cartón, ¿verdad? Se lee. Ok, vamos a revisar esto. Es el abogado de Katy Barriga. Esto Dice, está saliendo de los tribunales. Este es Cristóbal Bonasich. Bonasich, perdón. Ya. El tribunal acogió los argumentos que se vertieron en el Senado, que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y dice relación cuando la persona se va a fugar, va a cometer un nuevo delito o eventualmente puede entorpecer la investigación. Todos esos antecedentes quedaron desvirtuados y quedó claro que no existe ninguno serio. Yo quería hacer como una analogía con respecto a lo que dice el abogado, porque claro, evidentemente, como lo dice él, la Katy no sería un peligro para la sociedad, ¿cierto? Por los argumentos Sí, que da. tiene razón, Pero finalmente, para mí, entrar a un reality 3 meses, que es lo que buscaba la Katy Barriga cuando se lo ofrecieron en Canal 13, y que no entró porque ganaba menos que la Pamela Díaz, o le ofrecían menos que la Pamela Díaz, solamente por eso no entró. Y menos Pero, beneficios. Y menos fue beneficios. un Entonces, para mí, no, pues se lo dijo ella misma acá en el Pero programa, eso lo dijo en fue el para Melate levantar ella misma. prensa. Pero escuchemos Entonces el punto de mintió. Pablo. Es Yo mentirosa. también he escuchado que Fabricio ha contado unas maravillas. y yo no Finalmente, sé la si- analogía es, la cárcel es no ver a su hijo, que finalmente es el gran debate o el gran argumento que el abogado da, que el hijo tiene una condición, que necesita a su madre constantemente, Y hay una ley a nivel bla. mundial. Pero para Katy Barriga no hubo ningún tipo de problema de haber podido dejar a su hijo 3 meses, por irse a un reality de Canal 13, ganar una millonada mensualmente. Pero no se fue, no por el niño, sino que iba a ganar menos que la Pamela Pero es que Díaz. ya que- Entonces, ya que esa dualidad Ya, o pero esa es que cuestión no la entiendo En este yo. punto, ya que se aclaró que sí, efectivamente, yo pensaba que no, pero sí, efectivamente, la condición de salud del hijo influyó. Lo único que se me ocurre, ya que no tenemos el detalle, es que durante el periodo en que Katy estuvo en prisión preventiva, él puede haber empeorado. Por supuesto. Eso es una teoría tuya. Pero No, podría no, ser. no, Es lo claro. único, digamos, que me podría generar un sentido, porque Sí. si deciden decretar la prisión preventiva teniendo en antecedente cuál era la condición de salud de su hijo, y aún así hay un juez que dice que tiene que irse para adentro, y ahora dicen que considerando nuevamente la salud del hijo hay que sacarla, lo único que a mí se me ocurre, con 2 dedos de frente, es que la situación de él se tiene que haber empeorado, por lo tanto es estrictamente necesario que Pero ella yo te voy a decir vuelva una estar en cosa, su Hugo. hogar. Yo soy madre y yo encuentro que cuando uno tiene estos líos, que si usted tiene líos, llame a Lía, que está ahí en pantalla nuevamente, ya lo sabe, excelente abogada, pero cuando uno está en estos problemas, donde uno tiene una investigación en los hombros por 31.000 millones de pesos y no sé qué cuántas cosas más, facturas o yo qué sé, o sea, a mí me van a perdonar, yo siendo madre, yo le digo a usted que si yo estuviera metida en esos líos, a mí que me dejen en la cárcel. ¿Cómo? Sí, señor, Con porque un hijo con una condición así. con el hijo que tenga, Adriana Barrientos, la ley tiene que ser ley pareja para todos por igual. Porque siempre va a haber una persona en este mundo que tenga una condición de algo más heavy que la mía. Y en las cárceles están llenas de personas. Vamos a hablar de personas. Distintos delitos, pero está llena de personas. Entonces, si unos sí y otros no, a mí me parece que no corresponde. Y yo lo estoy hablando así como
o sea, me estaría embarrando a mí misma. ¿No pero te interesa esa es la protección a la infancia a ti? A mí... ¿No te interesa? A mí me interesa, por supuesto, la protección a la infancia. Porque la ley Sayet lo que propone es eso. Pero la ley, Adriana, la ley en realidad todavía no está, y acá no somos el Congreso para estar votando por esa ley. Estamos hablando ahora, en este minuto, que a mí, por supuesto, que me va a interesar que mis hijos, en este caso, estén en buenas manos porque tienen un padre metido en la casa, así que si yo me la embarro, que se haga cargo mi entorno. Pero, Clau, punto no final. Le interesa que no, pero si lo que pasa es que aquí hay algo que ¿Y si hay que no piensan tus hijos establecerlo. antes de embarrarla? Acá, en el fondo, lo que el tribunal dictamina es un periodo para investigar. Entonces nosotros no sabemos ni si Katy Barriga, ni si Jorge Valdivia son inocentes o son culpables. Eso es cierto. Entonces, eso es súper importante, porque en Por el fondo supuesto aquí lo que importante. estamos viendo no es que finalmente aquí un tribunal haya dicho Katy Barriga es culpable del desfalco o de haber defraudado al fisco. Se está investigando esto, entonces por ahí también hay un tira y afloje por parte de la Fiscalía con la defensa. Pero por eso te estoy diciendo, Mario, yo entiendo que ninguna de estas personas ha sido declarada culpables, pero si tienen que estar en prisión preventiva hasta que se demuestre lo contrario, no debiesen estar teniendo otros beneficios, ni metiendo a la mamá, ni al papá, ni al niño. Voy al tiro. Lía, aquí le aprovecho de preguntar, porque en el fondo va a depender del criterio del juez que esté en cada juzgado. ¿O no? En este caso, si aquí lo tengo, deme un segundo, si la jueza María Inés Lausen, que es hoy día, ¿no?, quien cambia las medidas cautelares, es porque su criterio es distinto al juez que el 12 de noviembre decretó prisión preventiva para Katy. Totalmente, o sea, estamos frente a un criterio diferente, porque fíjate que yo comparto el criterio de Claudia, porque yo creo que el que tu hijo tenga una condición de salud especial no puede significar que tú salgas de una prisión preventiva, que es una medida tan gravosa. Y aparte, el otro argumento, al decir que en realidad resulta excesiva, es la aplicación de un criterio, porque los antecedentes nuevos existen. O sea, esos antecedentes nuevos existieron, se ponderaron por parte del tribunal, y el tribunal anteriormente decretó la prisión preventiva, la Corte le encontró razón, por lo tanto la confirmó. Por lo tanto, decir hoy día, ya, pero en realidad esto es excesivo, es aplicar un criterio diferente. No tenemos un antecedente distinto a lo que apelaba. La Corte Suprema está apelando en la defensa, que la defensa hoy día decía que siempre habían existido estos mismos antecedentes, que no podía existir un prejuzgamiento y que la medida era excesiva porque no era necesaria la necesidad de cautela. No es necesaria porque se puede estimar, como dijo el tribunal, que la persona no se va a dar a la fuga, que no va a cometer nuevos delitos, que no va a obstruir la diligencia de investigación. Pero ¿qué pasa con ser un peligro para la seguridad de la sociedad? Que fue lo que determinó anteriormente el tribunal. El tribunal dijo, es un peligro para la seguridad de la sociedad, porque existen antecedentes nuevos, existen antecedentes que justifican la existencia del delito, y no solamente la existencia, sino que además es una presunción fundada de que la imputada pudo haber tenido participación en ellos. La Corte Suprema, en una instancia anterior, era una chica que ya estaba condenada. También la llevó a cumplir reclusión en su casa por lo mismo, por el tema de la protección de la infancia. Pero hay temas de beneficio. Entonces, en este minuto, sí, de hecho, por eso es algo a nivel mundial, que me había equivocado de antes, y que el film se presentó en Cannes, fue en Venecia, que se presentó y lo hizo un productor chileno. ¿Lía? La verdad es que creo que la protección de la infancia... Pero bajo esa premisa, Adriana, todas las reclusas son madres. Es la idea. Tendrían argumentos para cumplir o en su casa, ¿te fijas? Entonces, pero es la idea. De hecho, en la ley que se está tratando de presentar... Fíjate ese criterio, no lo comparto. Y creo que no tiene nada que ver con los argumentos que se tuvieron en vista para decretar la prisión preventiva. Sí, en este caso sí, nos acaba de leer Manu que de hecho Katy hoy día salió
está en su casa cumpliendo prisión preventiva justamente por el tema del niño, y ahí también yo apelo que hay un tema de protección a la infancia aparte Pero, Adriana, del juez. Quien mayor debe proteger a su hijo son los padres, entonces yo te doy vuelta el ejercicio.